a Consentido Público de una preciosa tarde. No calles al equipo que está saludando, piropeando, buena energía, buena onda. ¿Por qué no te gusta eso? ¿No le gusta? Abarata el programa. Por favor, este programa nunca será abaratado. Este programa nunca entrará en liquidación. Este programa tiene con qué sostenerse. Este programa no es caro, porque este programa vale cada centavo de lo que pagarías por él. ¿Te gustó? Bienvenidos a Consentido Público. 16 horas, 1 minuto, 23 grados la temperatura. El mejor equipo de la televisión argentina. Yo como anfitriona y ustedes del otro lado. Estamos todos. Empezamos. El Ministerio de Trabajo reconoció oficialmente a la CGT que conduce el metalúrgico Caló y anuló el Congreso que permitió la reelección por tercer mandato consecutivo de Hugo Moyano al frente de la CGT. El camionero convocó a un paro para el 20 de noviembre. Sigue el despiole policial en Santa Fe. Otros 3 jefes fueron presos en la provincia. Son los 2 jefes máximos del Comando Radioeléctrico de Pérez en las afueras de Rosario y un subcomisario. Se les imputa falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario. Renunciaron a sus cargos los camaristas Farrell y Kiernan en el fuero que tramite la causa de Clarín contra la ley de medios. Los 2 magistrados están jubilados y eran suplentes. La Cámara se reuniría hoy para elegir nuevo presidente. José nos va a explicar un poco, porque es medio un entuerto un poco complicado. Un enredo. Sí. Así que qué suerte que viniste vos para explicarnos todo de camaristas. Sí, porque además hay diferentes instancias. Señores raros que no entiendo bien los cargos. Así que muchas gracias, qué suerte que estás acá, Josecito, entre otras cosas, porque además tenemos, por ejemplo, para el Osval tenemos el cumpleaños de Cristina Vanegas, cumpleaños sobre las tablas, 45 años actuando, la señora del teatro, ¿no? Sí, absolutamente. Después tenemos una cuestión que nos está preocupando y mucho, que tiene que ver con la búsqueda de 2 adolescentes. Vamos a intentar colaborar en ello, esto es en La Quiaca. Además, los evacuados, cómo sigue la situación de los evacuados, también vamos a estar tocando el tema. Hay diferentes vías para poder colaborar, quizás puedas, tengas ganas, te vamos a contar de qué manera. Además, una disputa entre Apple y los Beatles que viene desde el 78, bueno, parece ser que finalmente se pusieron de acuerdo. ¿Quién tendrá razón? Martín Choté lo cuenta, junto con también las vías de comunicación. www.tvpublica.com.ar, ahí está toda la información que necesitas para, bueno, poder conectarse con el canal, para ver los programas que hay allí. Hay resúmenes, por ejemplo, el horario en el que van. Esta otra trama. La otra trama, cómo ir al Facebook o a los Twitter de esos programas. Bueno, hablando de Twitter, @tv-publica es nuestro Twitter. Twitter, como se dicen los chicos, ¿no? Twitter. Nuestro Facebook es Consentido Público. Es un momento para hacer una reflexión. Ajá. Y nuestro mail es consentidopublico@tvpublica.com.ar. Muy bien, ¿y qué sintió cuando se despertó? Bien. Lo vamos a seguir charlando en otra sesión, ¿le parece? Porque se nos terminó el tiempo, Jauregui. ¿Qué lacaniana? Son 450. ¡Ey, señor! Bueno, pero lo vale, porque usted sale hecho otro, Jauregui. Es verdad. Dígame Ahora por me qué llamo Marta. hoy es el Día del Ahorro, un homenaje a mis hijos que están ahorrando sin parar para llegar a un objetivo carísimo y los tengo estimulados. Cami también. Hoy es el cumpleaños de Cami. Sí, un saludo a Cami. Nos La hija de acompaña, Mariana. vino. Yo le di un besito. La hija de Mariana, le mandamos beso público y ya la besuqueamos todos aquí atrás de años cámara. cumple Cami? 89. 89. 89 años siendo Está tan monopatín. joven, se la ve tan mantiene. Divina. En Y mañana se patineta, viene ¿no? de juerga, está festejando a lo largo, ¿no? ¿Cuántos días de festejo? 3 días tenemos de festejo ininterrumpido. ¿Como mucho, Mariana? Y bueno, Y son familiar. 7 años. Sí, claro, mucho, es grosso. Bueno, empecemos. Día del ahorro, ya. 1924 en Milán, después de un congreso de una conferencia internacional sobre monedas, se instituye que el 31 de octubre es el Día Mundial del Ahorro. ¿Por qué? Porque ya en aquella altura del año, de los años, se veían venir una gran depresión que va a azotar al mundo y que de alguna manera algunos economistas e historiadores dicen que va a ser el comienzo de lo que después va a ser la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿no es cierto, Josecito? Ese panorama del mundo, sobre todo de Europa, conflictuada por tensiones sociales y el nacimiento de partidos nacionalistas, con Z, van a dar origen a esta cuestión. Ahora, el Día del Ahorro, es interesante 2 cosas. Por un lado, que el ahorro es una situación propia del ser humano, es algo que el ser humano practica desde siempre. Esto de guardar para cuando no haya, ¿verdad? Es una
una acción, una pulsión, casi una pulsión humana. No es que... Por las dudas. Exactamente, no nace en la economía el ahorro. El acopio de alimento para el invierno, ¿no? El ahorro de agua. Escúchame, el cuento de la hormiguita y la cigarra, un clásico. Nos habrá marcado. Y por otro lado, la creación de los bancos también le da de alguna manera una situación financiera a una cuestión humana. ¿Qué quiero decir con esto? Aparece el banco como institución en donde uno ponía sus dineros, el banco hacía su trabajo y en un plazo daba un interés por esto. El ahorro también. Y había veces que venía el corralito y te sacaba. En la Edad Media... En sentido estricto, el banco es un receptor de dinero y un prestador de dinero. O sea, recibe el dinero de cierta gente y se lo presta a otro. Y te lo presta con una tasa leonina. Con una tasa porque es el riesgo pero es una tasa que deriva del riesgo de que la otra persona no se lo pague. Digamos. Exactamente. Entonces yo ahora pero si no pagas, ¿a dónde te van a buscar? En origen, digamos. Bueno. Banco viene de ahí porque en la Edad Media unos señores se sentaban en el banco de la plaza y hacían esa transacción. Y bancarrota viene de que los señores, estos mismos señores sufrían un palazo en la cabeza porque se habían quedado o no con el dinero. Día del ahorro, yo recuerdo la famosa libreta de la Caja Nacional de Ahorro Postal, yo la tuve, soy un hombre mayor. Sí, yo tuve una. ¿Te acordás? En la primaria nos daban eso. Yo no con las ahorraba estampillas. nunca. Exactamente. A mi hermana y a mí nos daban plata todas las semanas. Ernestina a fin de año tenía un montón y yo no tenía un mango. ¿Sí? Yo no ahorraba porque no tenía un mango para ahorrar. Tampoco, a mí no me daban nada. A mí me daban poquito, no te creas tampoco, pero el poquito si lo ahorrabas obviamente se transformaba en un poco más y yo lo Alguna abuela quemaba. generosa que Claro, regalaba yo de para mis abuelas. cumpleaños. Exactamente. Lo interesante de esta situación es que, bueno, como decía al comienzo, es una actitud propia de los humanos, de la especie en realidad, guardar para cuando falte. Lo otro es destacable, ¿no? Los bancos no piensan igual. No, y es cierto que hay comunidades de repente, quien ha tenido algún abuelo que viene escapándose de la guerra, tenía otro concepto y otra austeridad absolutamente diferente a aquel que no había sufrido la falta de un montón de situaciones. A guardar cuando no haya, sí, ¿no? te deja marcado sin lugar a dudas. ¿Para qué sirve el Día del Ahorro? Pregunta. Para tomar conciencia de esto, ¿no? De que podemos... ¿Y por qué sería importante tomar conciencia de esto? Porque el mundo necesita que ahorremos y no derrochemos. No solamente dinero, también recursos. Contesté bien, ¿viste? Sí, Hay y veces yo estoy de contesté acuerdo, bien. porque hay una cuestión ideológica en la cuestión del derroche. No solamente eso, el gastar algo innecesario en un auto, en una cuestión el tema del frívola. consumo, yo creo que está en el fondo, bueno, que es el capitalismo finalmente. Ahí va, que es el consumo por el consumo mismo, para Exacto. sostener el sistema. No el consumo sano y propio de una especie como la humana que necesita. No, Sí, a el ver, consumo por es lo eso, que la sostiene la pregunta, economía también. la pregunta Básicamente. del planteo de si necesitas o no lo que estás por comprar. Sí, A justamente. veces La cuesta mayoría de los mucho. casos Claro, no. exactamente, nosotros de eso se consumimos trata. Pero agua. qué bien que empezó Jauregui, ¿no? Este es grosso. Llama la atención. ¿Viste? Por eso está en el Es una equipo. lucidez poco habitual. Después quiero verte a vos lucirte igual con Cristina Vanegas y sus 45 años sobre la tabla. Sé que tenés chapa, sin lugar a dudas, así que estamos listos para no me escucharte. luzco ni paseando en el un perro, ratito. ni Vamos, Sonson, que usted ha paseado mucho y muy bien. Vamos a hablar del Congreso que eligió a Moyano, finalmente no lo elige o no se reconoce. ¿Cómo es la historia? Bueno, Explícame cómo es eso. la noticia es que finalmente se oficializó la CGT de Caló como la CGT reconocida formalmente, institucionalmente, oficialmente por el gobierno. Había una discusión alrededor de 6 delegados que Moyano dice que podían votar y que por lo tanto el Congreso que él había armado para su reelección y para establecer el cronograma que terminó en su reelección, que esos 6 delegados estaban habilitados para dar quórum, para votar y demás. La otra CGT o los otros gremios dicen que no, que esos delegados no podían formar parte de ese quórum y que por lo tanto lo que había hecho Moyano era irregular. Finalmente estas cuestiones se dirimen en el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad para decidir este tipo de cosas. Ayer se conoció una resolución del Ministerio de Trabajo donde establece formalmente que la CGT de Moyano no tiene personería, no tiene, digamos, no tiene un carácter institucional. La CGT, ¿no? Los gremios sí, digamos. O sea, los gremios de camioneros siguen siendo gremios de camioneros, los aliados de Moyano siguen teniendo su personería y demás, pero en tanto CGT, es decir, en tanto nucleamiento de confederaciones y de federaciones de gremios, la CGT de Moyano no está oficialmente reconocida, lo cual deja como única central obrera reconocida a la CGT de Antonio Caló, que está en estos momentos reunida con su mesa chica para ver cuáles van a ser los próximos planteos que le lleva el gobierno. ¿Qué significa eso? En Bueno, la realidad, en la significa cosa de que todos cuando los se días. hagan algunas cuando se discutan algunas cuestiones, que son el Consejo del Salario, las paritarias no porque son gremio por gremio, pero el Consejo del Salario, reuniones políticas y demás,
la chapa de oficial la tiene solo la CGT de Caló. Desde el punto de vista político no cambió nada, digamos, porque Moyano sigue teniendo los mismos gremios que lo acompañan, Caló sigue teniendo los mismos gremios que lo acompañan, la CTA sigue teniendo cada una sus gremios. De hecho, se publicó hace no tanto una nota de Sebastián Echementi, que estuvo charlando con nosotros hace un tiempo en Página, donde hacía una cuenta de cuántos afiliados tenía cada CGT, y era interesante ver, era más o menos 70% del lado de Caló y 30% del lado de Moyano. ¿Y por qué Moyano se quedó con el edificio? Porque ya lo tenía. Entonces, desalojarlo de ahí implica ahora una orden judicial que estaban esperando que se oficialice lo que sucedió ayer, digamos, que se oficialice esta resolución del Ministerio de Trabajo para pedir después la CGT de Caló que lo saquen del edificio. ¿Y se va a armar lío ahí? Sí, pero no. Si lo sacan por la fuerza es posible. No, si lo se va a sacan por la armar fuerza lío. es posible. Chicos, ya tengamos el móvil. Va a ser genial. Si pasa nuestro horario lo tenemos que Igual cubrir puede ser porque va a ser imperdible. Puede ser que no lo hagan, porque tampoco es tan importante tener el edificio. No, pues los gremios funcionan cada uno. Pero no sede. pasa por ahí, me parece. Es un tema, en realidad... Un lugar de poder. Claro, sí, es simbólico, es simbólico. Sí. Y hay otra noticia que es que se confirmó que el 20 de noviembre, en principio, va a ser este paro convocado. ¿Es una resultante directa de esto o no? No, es anterior, ya se venía discutiendo de antes. Ayer se conoció la fecha, el paro de la CGT de Moyano, de la CTA opositora, es decir, la CTA de Pablo de Micheli, a la cual anunció ayer Eduardo Bussi que se sumaría la Federación Agraria, así que vamos a tener esta especie de iba a decir de rejunte, de articulación. Yo me estoy riendo porque no queda bien que es digas muy complicado. Decime la verdad, José. Sí. Es muy complicado poner un adjetivo. Porque iba a decir nucleamiento, pero tampoco es correcto. O sea, ¿cómo es? ¿Qué es? De esta confabulación. Y si no, tampoco. No, vayamos a una metáfora. Sí, esta especie de reunión. Este canasto donde se juntan peras y manzanas. ¿Canasto? Peras y manzanas, qué sé yo. Canasto suena... Es complicado porque la verdad que parece difícil que haya una identificación clara de objetivos. Pero con tanta, digamos, heterodoxia. Sí. ¿Cómo es posible? Sí, es que el lenguaje es algo muy plástico, pero no tanto. Hoy te tocan temas complicaditos, porque después me tenés que explicar lo de los dos camaristas que renunciaron, que también te quiero ver con los adjetivos, las figuras y demás. En tu caso es más fácil el adjetivo, me parece, quizás sea un tanto peligroso a la hora de adjetivar. Yo tendría cuidado, porque vas a hablar de la corrupción policial en Santa Fe. Ya arrancamos con este buen hombre que terminó siendo sospechado, escuchas mediante, demás, hay que someterlo a un juicio. El jefe de la policía de Santa Fe, Hugo Toñoli. Me salía Toñetti. Toñoli. Toño, el pobre Toñetti. Que hasta atrás quedó detenido. Hasta las manos, diríamos en casa, porque las escuchas dan para todo. Pero ahora, ¿qué pasó, mi amor? Hay 3 altos jefes policiales de la provincia de Santa Fe detenidos. Quedaron presos ayer. A ver, ¿cómo es la historia? 2 de ellos son el jefe y el subjefe del comando radioeléctrico de la localidad de Pérez, que queda en el Gran Rosario, en las afueras de Rosario. Y el otro jefe policial detenido es el subjefe de la subcomisaría 18 del barrio Cabín 9, también en Rosario. A ver cómo viene la historia. Se los acusa de ocultamiento de pruebas. Hubo el lunes una vecina que denuncia que entre 2 vehículos están disparando. Se presenta un patrullero de esta comisaría, de la subcomisaría 18 del barrio Cabín 19, y detiene. Uno de los autos escapa y a los ocupantes de uno de los vehículos los detiene. Eran 4 adultos y 2 menores. Llegan a la comisaría, se labra el acta de las cosas que se secuestran. Cuando hay celulares se deben secuestrar porque ya por la tecnología pueden incluir pruebas, ¿no?, de vínculos. Uno siempre se chequean las llamadas que se habían hecho y demás. Y resulta que esto lo denuncia después un cabo que se quiso quedar afuera, registrado, uno de los celulares de los detenidos. ¿Un celular? Claro, no querían que quedara asentado que se lo habían secuestrado y lo querían... Iba corriendo, claro. se hacía el ¿Se me cayó? no sé. Mi campera quedó arriba, no me di cuenta. ¿Quiénes se presentaron para esa maniobra de ocultamiento de ese teléfono que podría contener pruebas? Bueno, los jefes máximos del comando radioeléctrico de la localidad de Pérez, en las afueras de Rosario. Fueron 2 de los que quedaron detenidos junto con el jefe de esta subcomisaría. Se los acusa, a ver, la sospecha es que en ese teléfono celular podría haber pruebas del vínculo con alguna banda narco, con lo que nos lleva la Toñoli. policía. Bueno, es otra, digamos, no vamos a meter a todos en la misma bolsa. Por ahí era otro negocio que tenían ahí. O sea, la protección de parte de patrulleros o policías en esa zona con otra banda, ¿no? Toñoli también andaba por esa zona, por Rosario, pero por ahí no es la misma banda.
Esto habrá que ver. Lo cierto es que un cabo... Igual y acá... no sé qué es peor, si es que haya muchas bandas o que sea toda una enorme, digamos. Y el tema del narcotráfico es muy claro. terrible por bueno, las ramificaciones que tiene, ¿no? La fragmentación de bandas genera más violencia, digamos, porque se empiezan a pelear entre por ellas. el territorio. Es lo que pasó en México cuando descabezaron el cartel de Juárez, que se empezaron a pelear todas las bandas entre sí porque no había quien los coordinara, digamos. En este caso, un cabo de esa subcomisaría es el que llama a la división judiciales para denunciar esta situación de que querían ocultar una prueba importante como es un celular con la información que podía tener adentro. Interviene una jueza, la jueza Mónica Lamperti, y ordena primero la detención de 9 policías, de los cuales fueron siendo liberados la mayoría, y estos 3 jefes quedaron detenidos en el día de ayer. Son varios los cargos, además de ocultamiento de pruebas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documento público. Grave situación en la policía de Santa Fe. Pareciera que a partir de la detención del ex jefe de la fuerza, Hugo Tognoli, otras personas integrantes de la fuerza que tal vez tenían conocimiento de estas situaciones de corrupción se estarían animando a hablar, como en este caso. Vamos a ir ahora a lo que tuvo como eje la celebración de 45 años haciendo teatro. Una señora de la escena, la señora Cristina Vanegas, una actriz maravillosa, se dio el lujo de celebrar 45 años nada más y nada menos, y estuvimos ahí. Que se fue, yo canto mi dolor, cantando lo encontré. Qué bueno que celebrar, ¿no? Yo ya me di cuenta de por qué quería celebrar los 45 años de teatro. Y es que lo que pasa es que yo cumplo años en febrero y nunca hay nadie. A veces ni yo estoy para mi cumpleaños. Entonces se ve que me dio por celebrar algo y me di cuenta de que eran justo los 45 años. Y dije, a ver si todavía no llego a los 50. Celebremos hoy que estamos todos acá. Contame un poquito qué es esto que estás haciendo acá en el teatro. Bueno, estoy haciendo una rareza, pero desde febrero, lo cual es un mérito enorme para el público argentino, para la gente que va al teatro en esta tremenda ciudad de Buenos Aires, tan teatrera, y que hayan aguantado desde febrero hasta, bueno, vamos a terminar el 2 de diciembre nuestra temporada con Molly Bloom de James Joyce, el monólogo con el que se cierra la novela Ulises, que como casi nadie leyó, es realmente extraordinario que tanta gente haya venido a verla, que se haya animado a venir a ver esta Molly Bloom, que es preciosa, que es deliciosa, que es muy transgresora, muy gozosa, muy grata de seguir para el público, creo. Se entiende que es la voz adentro de una cabeza de una mujer. Eso se entiende, que es lo que se tiene que entender. Cantando lo encontré, cantando lo perdí, porque no sé llorar, cantando he de morir. ¿Cómo hablar entonces de una gran actriz, de una actriz excepcional? Baste decir que todas las definiciones del actor, la de Artaud, la de Stanislavski, la de Aristóteles, la de Mallarmé, se comprueban viendo a Vanegas. Pero también todas las otras definiciones, las que aún no se han formulado. Si el teatro es acontecimiento, Vanegas es ese acontecimiento llevado a la excepcionalidad, a la inexorabilidad. Pero tal vez la mejor manera de nombrarla es decir que Vanegas ya es un mito. Vanegas ya es leyenda. Contame tu experiencia con Infancia Clandestina. Bueno, estoy muy contenta realmente con esta preselección para el Oscar. Fue muy conmovedor y muy entrañable trabajar en esta película. Es una intervención muy breve, pero muy contundente. Creo que una de las 2 escenas que tengo es una escena por la que mucha gente pasó en este país. Por eso, de alguna manera, creo que es muy simbólica y muy representativa y muy conmovedora. Se va de este mundo hasta el día del juicio final. Chiquillo, chiquillo, si estás Qué divina escena con su madre, por favor. Sí, de Cristina
la verdad que todo lo que se dijo es tal cual se dijo, salvo esto último de que ella es leyenda. No es leyenda, está más viva que nunca, no es leyenda. Es una actriz extraordinaria que hay gente que a lo mejor recuerda cuando hizo Las Brujas de Salem con Alfredo Alcón hace mucho tiempo y María Rosa Gallo. Es una actriz notable, tiene el don, porque no es cierto, y es antipático decirlo, pero no es cierto que cualquiera puede ser actor. No es cierto, hay algo, como decir, cualquiera puede ser escritor. Hay algo que es el don, hay algo que es el talento, hay algo que es la magia que la impone Cristina. La he visto hacer obras de Shakespeare, de Griselda Gambaro, de Tito Cosa, de Tennessee Williams, de Ibsen. Actriz fetiche, se dice, actriz central en la poética de Alberto Ure, uno de los grandes directores de teatro argentinos, hoy alejado por una enfermedad, pero ha trabajado muchísimo con Alberto Ure y ella dice que Ure le dio mucho. Ahora está haciendo Molly Bloom en el Centro de Cooperación, como veían, e Infancia Clandestina. Ahora, no se puede definir eso que Pedro López Lagarde decía, me pongo la gorra y salgo, ¿no? Eso decía López Lagarde. Shakespeare decía, no es monstruoso que ese actor fingiendo, soñando solo una pasión, amolde el alma de tal modo su capricho que en completo su rostro palidece, vierte en sus ojos lágrimas, todo por nada, todo por una vana ficción. Ese es el arte del actor, ¿no? Antonin Artaud decía, el teatro es como la peste, un azote vengador, una epidemia redentora. Es decir, hay algo de la actuación que se ve muy poco, aunque haya tanto teatro en Buenos Aires, que es brutal, que es mágico, que es un golpe muy muy fuerte al espectador y que modifica el cuerpo del actor y modifica también mi propio cuerpo como espectador, como alguien que está frente a ese milagro que es el teatro. La única disciplina que se hace igual ahora que 2500 años atrás, o sea, la tragedia griega. Así que un saludo enorme para mi querida, entrañable amiga Alejandra Cristina Vanegas, que además tiene un compromiso permanente con los derechos humanos y con la política en el sentido más profundo de la palabra. No con la política del día a día, sino con otra política. Es decir, bueno, el teatro y elegir un repertorio es una manera también de opinar sobre la realidad. Un gran abrazo para Cristina Vanegas. Bien, te luciste, ¿eh? No, yo nunca me luzco. Lo mío, yo insisto, te lucí. ni paseando el perro. Cuando paseaba el perro me paseaba a mí. Te porque era un dálmata, no viste, te que te tires tiran. a menos, vamos. No, impresionante, ¿eh? Lo mío impresionante. es mandado. Lujazo. ¿Será cierto lo que va a contar Martín? ¿Sería el paraíso para más de un olvidadizo? Porque los cargadores de celulares terminan siendo muchas veces una pesadilla, Martín. Bueno, es cierto. Uno de los problemas, ya que hablábamos del ahorro hoy, uno de los problemas más serios que tiene este aparato que está acá, que es un celular, es esta pantalla. ¿Por qué? Y sobre todo ahora que los teléfonos son smartphones, como los llamamos, inteligentes, donde hay mucho que hacer y todo tocando. ¿Por qué? Porque esta pantalla es la mayor parte de consumo del celular. Acá está. ¿Y cómo es ese consumo? Bueno, obviamente son impulsos eléctricos de microvoltios, pero que se transforman en calor. Y si vos te haces la prueba, cuando vos prendés el celular, la pantalla tiene un mínimo calor. Te calienta el oído. Y ese calor, justamente, se pierde. Y eso es energía. Calor que se va al espacio, al aire, se pierde. Consumo de energía. Claro. Exactamente. ¿Qué descubrieron? Que hay unas micropartículas que si se ponen sobre la pantalla y no molestan a la visión o al trabajo sobre el teléfono, podrían tomar ese calor y transformarlo en energía. O sea, reciclarlo. Reciclar el calor de ese... En los celulares berretas como el mío es lo No mismo. lo creo, porque tu pantalla es muy chica, porque tiene que ver con la cantidad de centímetros cuadrados que tiene el celular. Da vergüenza. Sí, ya estoy con vos. Esperame que estoy al aire. Mira, no, pero el tema es así. Sí, como fíjate cuál es el detalle. Que esto, al igual que esto, hasta esta tablet, esto es lo que ya está y viene para adelante. Olvídate de la interfase, como se llama, de botones físicos. No, o sea, nosotros seríamos los rústicos del equipo. De alguna manera sí. con esto? Ya lo vas a cambiar. ¿Cuál es el cambio más importante si esto se da? Que aparece una forma de reciclar la energía, que es muy costosa generarla, en los propios aparatos que usamos para comunicarnos. Entonces, una batería que normalmente te dura 2 o 3 horas, te puede llegar a durar 2 o 3 días sin cargador. ¿Entienden la diferencia? Es notoria. Igual en algún momento lo vas a tener que cargar. ¿Cómo se carga, duda. Martín? ¿Cómo se carga? ¿En qué etapa estamos de eso? Ya te diría, prácticamente es una etapa de desarrollo. Lo dice, mira, la revista se llama Energy and Environment Science. Yo la vi,
fui a buscarla porque viste que a veces decís, ¿qué es esto? Y es una revista que habla todo el tiempo de cómo la ciencia puede ayudar al medio ambiente a través de ahorro, por ejemplo, de energía o de biodiversidad, por ejemplo. Ahora, Como, Martín, un poco lo vas a tener que cargar. Etapa de proyectos para el año que viene. Lo vas a tener que cargar siempre. Claro. Menos, digamos, pues la energía nunca se autogenera todo el tiempo. Vamos a contestar la pregunta entonces de Algo que sea solar. Claro, si fuera solar, que adiós, solar es energía que vos chupás. ¿Adiós a los cargadores? No. ¿Adiós a tener que cargarlo todos los días? Sí. Por ahora sí, aunque... ¿Vos a qué hora lo cargas? A la noche. Yo también. Pero se carga ¿En tu toda la noche. habitación o En fuera de la general, En el baño que está en mi noche. habitación. ¿Vos? En general la gente los En el carga a la escritorio, noche. ¿ves? Yo en la mesa de luz. Cuando estás durmiendo Pero no lo se usás. carga en 1 hora y después lo Problema, sigue ¿no? toda la noche. Eso. Sí, Sí, es pero, verdad. pero vos sabés que hay un problema que algún día me encantaría hablar de eso. El celular tiene una batería que generalmente es de ion litio, que es lo que se usa ahora, que tiene una carga determinada y un tiempo determinado. Vos lo dejas cargando y vas a dormir. Y le hace mal y se te revienta. No solamente hace mal, es una Se recarga. y estás gastando energía. Hay Inútilmente. que ponerse el despertador. No, hay que ponerlo a una hora en donde estés despierto. Lo pones de día y chequeas y cuando te dice que ya está, lo desenchufás Claro. como hace Fede. Está muy bien. ¿Viste, Fede? Sí, Hace así. atención, ya te Y de atendemos. noche Fede lo apaga, así no suena, ni molesta, ni se Yo gasta. también lo el apago, cohete. yo también lo apago. No tenés que tenerlo en tu mesa de luz porque dicen que las radiaciones hacen mal y vas a terminar como Mero Simpson. Sí, Simpson todo fosforescente. verde. De hecho, Todo cuando verde. cargas nafta, tenés que apagar. Sí. Sí, no lo hagas más. Todo verde, todo no lo hagas más. Es un mito o es verdad, y ya voy. No, que no está nada, trae no radiación, está nada probado. ¿Se tenemos acuerdan? esos aparatos El de año pasado lo porquería. hablamos cuando estábamos a la Sí, mañana, pero que no yo me dije acuerdo. que es un mito eso de que la radiación del teléfono, Sí. no hay nada comprobado. Bueno, por las dudas no lo pongas ahí, que yo no hay nada comprobado. porque No, lo no, prueban pero y por qué las hace. dudas. Qué sé yo. Igual además ahora tenés que estar pilas justamente Sí, tengo porque que estar tenés que despierto, explicar un tema complicadísimo. Hoy estoy despierta, te digo. A ver, explícame por qué me vinculan a los camaristas la renuncia de Martín Farrell y Santiago Kiernan. En realidad el alejamiento, no lo definen como una renuncia, como que se van, se Sí, corren correcto eso. con la causa de Clarín Bueno, y demás. A ver, Martín Farrell y Santiago Kiernan eran dos de los camaristas que formaban parte de la Cámara Civil y Comercial, que es la Cámara donde se está sustanciando la causa que tiene el amparo del Grupo Clarín, que presentó el Grupo Clarín por la Ley de Medios, por el famoso artículo 161 de desinversión. No es una renuncia porque ellos no eran camaristas titulares, sino que eran dos jueces jubilados que, como estaban vacantes varios de los asientos de la Cámara, habían sido designados provisoriamente en reemplazo de, o hasta tanto se designara jueces titulares. A modo de muleto. Sí, como reemplazo, ¿no? Suplentes, digamos, designados, claro. un mecanismo bastante habitual del Poder Judicial que cuando falta un juez se recurre a diferentes mecanismos, en este caso se recurrió a camaristas jubilados. Estos dos camaristas renunciaron y acá empiezan las dos interpretaciones o las dos versiones de por qué renunciaron o por qué se fueron, por qué se alejaron, digamos. Una posibilidad es que se hayan ido porque efectivamente el gobierno nombró los conjueces que faltaban. Los conjueces son los jueces que van a reemplazar, o sea, las personas que van a reemplazar a los jueces cuando los jueces no están, digamos. En esta Cámara hay lugares un banco de vacantes. suplentes? Hasta tanto se designen los jueces titulares, cosa que está trabada por el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, en el juzgado, que es el mismo juzgado donde se está sustanciando la causa de Clarín, digamos, el juzgado de primera instancia, hay una lista de conjueces, que son abogados, exjueces y demás. Esa lista no estaba presentada. Finalmente se presentó y la semana pasada fue aprobada por el Senado. Entonces ya están los 16 suplentes para entrar en los casos en los cuales se necesite cubrir vacantes. Entonces, estos dos camaristas ya no tendrían nada que hacer, porque están, digamos, ya hay quienes pueden reemplazarnos, pues la lista fue presentada en el boletín oficial y está todo oficializado. De forma transparente, como corresponde. Sí, digamos, fue aprobada por el siguiendo todo Senado, como a uno le correspondía. pueden gustar más o menos estos conjueces, hay objeciones en algunos casos, pero fue, digamos, el mecanismo fue institucional porque Bien. fue presentado por la Presidenta y aprobado por el Senado de acuerdo a la ley de conjueces, que es la ley que establece cómo se tienen que reemplazar. Como los conjueces no estaban presentados, la Cámara había armado un sistema ad hoc que era llamar estos jueces suplentes para que reemplazaran. Esta es una versión. Lo que dicen los medios opositores o en algunos pasillos de tribunales también es que en realidad estos camaristas estaban siendo presionados por el gobierno, incluso hay alguna versión de que la Corte les pidió que se corrieran, porque habían participado de este famoso viaje a Miami auspiciado por una fundación
que a su vez estaba sostenida por empresas del Grupo Clarín. Digamos, pero más allá de cuál fue el motivo, lo central es que estos dos jueces renunciaron, o sea, voluntariamente se desplazaron, y que ahora van a ser reemplazados por los conjueces designados por la presidenta y avalados por el Senado, que es el mecanismo institucional que contempla la ley. Todo esto es importante. ¿Por qué estamos hablando de este juzgado y no de tantos otros juzgados donde hay conjueces y jueces y demás? Bueno, porque es la Cámara que va a fallar en el caso del recurso de apelación, digamos, del caso que hace de la cautelar, de la cautelar que presentó el Grupo Clarín, que está ahora en primera instancia y que eventualmente pasaría a segunda instancia, y la segunda instancia es justamente esta Cámara. No sé si más o menos se entiende. Trato de ser claro, lo que pasa es que realmente hay una buena nota de Irina Hauser hoy en Página 12, remito esa nota si alguien quiere. Es muy bueno, tu libro es muy bueno. ¿Sí? Es muy bueno, el libro es realmente bueno, porque es claro, explica cosas el título del libro. El libro se llama ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política? De los indignados a la Cámara. Es una enorme claridad conceptual. Sí, yo trato de ser claro cuando escribo. A veces con estos temas tan enredados no es fácil. No, por eso pasaste muy bien el examen. Muy bien, 10, José Nata. Y eso que dormí con el celular en la mesa de luz. Lo que hubiera sido si no lo hubieras tenido ahí. Muy bien. ¿Corte? Sí, en el bloque que viene tenemos montonazo de cosas. La muestra del libro Antigua, la búsqueda de estas dos adolescentes en La Quiaca, la conmoción, sigue la conmoción por las declaraciones vertidas en el informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, los conceptos vertidos acerca de la justificación del por qué una chiquita de 9 años fue abusada por parte del chofer de un colectivo y el argumentar como cosa válida que la chiquita estaba muy desarrollada. Bueno, voces de todos lados, por supuesto, y por suerte criticando y haciendo eje en cómo pueden ser vertidas estas opiniones por parte de alguien que debe representarnos ante la ley. Ya venimos, no te vayas.